Buenas tardes, soy la doctora Silvia Carino, profesora adjunta de la Cátedra de Anatomía y Fisiología Patológicas de la FOUNT. La clase de hoy refiere a las neoplasias benignas mesenquimáticas. Dentro de la clasificación general de las neoplasias, tenemos que se clasifican según el comportamiento biológico en benignas y malignas, según el tejido de origen en mesenquimales y epiteliales, según su origen de localización primitivas y secundarias, según el grado de diferenciación, diferenciadas, semidiferenciadas, poco diferenciadas, indiferenciadas o anaplásicas, según su localización, corticales medulares, según su aspecto macroscópico, quístico, sólido, papilar, exofítico, ulcerado, necrótico, infiltrante, endofítico. Esta clasificación vamos a ver algunos de los tumores del tejido conjuntivo y sus derivados, de los vasos sanguíneos, los musculares y nerviosos. Vamos a empezar con tejido conectivo y derivados. Lipoma. El lipoma es una neoplasia mesenquimática, es la más común dentro de las neoplasias benignas mesenquimáticas. Está constituida por tejido adiposo maduro, la edad de presentación quinta, sexta década de la vida, es raro en la primera y segunda década, pueden ser superficiales o profundos. Los superficiales se localizan en espalda, hombro y cuello, y los profundos mediastino, retroperitoneo, pared torácica, y generalmente son de mayor tamaño. Desde el punto de vista macroscópico, son masas circunscriptas, redondeadas, que tienen en la superficie una delgada cápsula. Al corte, como vemos acá, tiene un aspecto amarillo pálido, aspecto lobulado, y están separados por septos de tejido fibroso delgado. En esta imagen podemos observar, esta sería la superficie, vemos la cápsula delgada y de color blanquecino, superficie irregular, lobulada, y al corte vemos ese color amarillo pálido que si lo aumentamos podemos ver los septos levemente blanquecinos de tejido fibroso. Desde el punto de vista microscópico, está formado por células adiposas maduras, como vemos acá, que tienen un núcleo periférico sin atipía. Las células adiposas tienen tamaños variables y ustedes la van a observar ópticamente vacías. Eso se debe a que han pasado un proceso de deshidratación y se pierde el contenido graso. Están separadas por septos de tejido fibroso conectivo. Pueden tener también, como vemos acá, cambios degenerativos como la necrosis grasa, en este caso asociada a focos de calcificación. Existen variantes histopatológicas como el fibrolipoma, el angiolipoma, el lipoma intramuscular, y se han detectado aberraciones cromosómicas en el locus Q3, 12Q de 13 a 15. Los lipomas múltiples ocurren en la mitad superior del cuerpo en el 5% de los casos de los pacientes con lipomas. Acá podemos observar en estas imágenes microscópicas las variedades histopatológicas que les había mencionado. Acá tenemos el lipoma intramuscular, vemos que está la proliferación de las células adiposas maduras entre los haces musculares, por eso está el tumor dentro del músculo. En este caso son dos componentes, el componente adiposo, las células adiposas maduras, y las fibras, el componente fibroso, las fibras colágenas. Y en el angiolipoma tenemos las células adiposas maduras y la proliferación de vasos sanguíneos. Seguimos con el osteoma. El osteoma es una neoplasia benigna de tejido óseo maduro. Se caracteriza por ser sésiles, redondeados, solitarios. Se proyectan desde las superficies subperiósticas o endósticas de la cortical. Aparecen en adultos de edad media.
se localizan sobre o dentro del cráneo, en los huesos faciales, mandíbula, maxilar, en los senos paranasales, son de crecimiento lento y no se transforman en osteosarcomas. Desde el punto de vista radiográfico, como en este caso, vemos que está a partir de la superficie perióstica de la calota hacia el exterior y lo podemos ver como una masa de tejido radiopaco. Desde el punto de vista microscópico, como vemos acá, en este caso es de tipo trabecular. Se observan trabéculas de hueso que encierran espacios de médula ósea. Puede ser también de tipo cortical, que no es el caso de la imagen microscópica que vemos acá. El tipo cortical presenta osteonas o sistemas de Havers. Acá en esta imagen que podemos ver tenemos el tipo trabecular, donde podemos ver trabéculas de hueso que encierran médula ósea. Acá lo podemos ver con mayor detalle, trabéculas de hueso que encierran médula ósea. Condroma es un tumor benigno de cartílago hialino. Los encondromas son los originados en la cavidad medular. Pueden ser los condromas subperiósticos o denominados también yuxtacorticales, que se originan en la superficie del hueso. Acá tenemos un ejemplo microscópico. Ustedes ven el hueso y a partir del hueso asienta el condroma. Estos serían los yuxtacorticales o subperiósticos que se originan en la superficie de los huesos. En cambio, los encondromas se ubican dentro de la cavidad medular. Los encondromas son los más comunes. La edad de presentación es de 20 a 50 años, suelen ser solitarios, se localizan en los huesos largos y en los cortos de manos y de pies. Acá tenemos un ejemplo radiográfico, como habíamos dicho, encondromas localizados dentro de los huesos, no en la superficie, y si observamos acá no se rompen las corticales óseas, sí están un poco adelgazadas si comparamos con el resto de los dedos, pero vemos acá que no está rotas las corticales óseas. Desde el punto de vista macroscópico son menores de 3 centímetros, transparente, de color gris azulado, de aspecto nodular, y microscópicamente nódulos de cartílago hialino bien delimitados, están formados por esa matriz hialina y los condrocitos que tienen variable tamaño y forma. El núcleo de los condrocitos es pequeño, regular. Acuérdense que los condrocitos están dentro de esas cavidades lacunares. Este tumor puede tener sectores de osificación endocondral, focos de calcificación, cambios mixoides. Las mitosis son raras y con respecto a la inmunohistoquímica son S100 positivos. Acá tenemos otras imágenes donde se pueden ver a mayor aumento esas cavidades lacunares donde están los condrocitos que no tienen atipías nucleares, son núcleos blandos, y vemos ahí el tejido cartilaginoso hialino. Una de las variedades del condroma es el osteocondroma. El osteocondroma son tumores generalmente de ubicación metafisaria en los huesos largos, particularmente en este caso en la porción distal del fémur, donde podemos ver que es un tumor pediculado que asienta sobre la superficie perióstica y que tiene en la superficie, eso lo vamos a observar en la macroscopía, tiene una capa de cartílago hialino en la superficie, y el hueso pues está formado tanto por hueso cortical como por hueso trabecular y forma ese pedículo característico. Desde el punto de vista microscópico tenemos la capa de cartílago, donde ustedes pueden ver que los condrocitos están ordenados, tienen núcleos sin atipías, y esa capa de cartílago se deposita sobre un hueso que puede ser cortical
o trabecular que encierra médula ósea. Acá vemos a menor aumento la capa de cartílago. En esta porción podemos ver hueso que es cortical y hacia el centro vemos las trabéculas de hueso trabecular. La enfermedad de Ollier es una displasia esquelética no hereditaria poco frecuente, que la mencionamos porque está compuesta por lesiones condrales simétricas, es decir, tiene múltiples condromas. En condromas se da en las primeras décadas de la vida. Clínicamente presentan fracturas patológicas, deformidades angulares, discrepancia en la longitud de los huesos, y estos condromas pueden malignizar hacia condrosarcomas. Acá podemos observar la presencia del tumor, que es lo que produce las fracturas patológicas, y acá las deformaciones angulares que van a limitar, o va a haber una discrepancia en la longitud de los huesos. Las imágenes clínicas y radiográficas de los condromas múltiples, en este caso en las manos. Seguimos con los tumores de músculo. Tenemos tumores de músculo liso, benigno, leiomioma, y de músculo estriado, benigno, rhabdomioma. El leiomioma es una neoplasia benigna de músculo liso. Tenemos los leiomiomas superficiales o cutáneos, que se originan en los músculos erectores del pelo, y los leiomiomas genitales, que se originan en la dermis profunda de las zonas genitales. Ejemplo de leiomiomas profundos tenemos los leiomiomas uterinos, que son bien circunscriptos, redondos, de color gris blanco, de tamaño variable, y pueden ser intramurales, submucosos o subserosos. Por ejemplo, acá vemos el útero cortado, donde podemos observar el miometrio, el cuello uterino, la cavidad endometrial, y dentro del miometrio, cuando el tumor se localiza dentro del miometrio, se denominan intramurales. En este caso tenemos los subserosos y los submucosos. Y acá tenemos uno más de mayor tamaño, que también es subseroso. En este caso, la microscopía corresponde a un leiomioma intramural. Este es el miometrio y el leiomioma dentro del miometrio. Desde el punto de vista microscópico, son fascículos de músculo liso en patrón espiriforme, en forma de espiga. Pueden también tener un patrón arremolinado. Los núcleos son ovales, alargados, sin atipías. Prácticamente no se observan figuras mitóticas, son escasas. Pueden tener cambios mixoides y cambios de hialinización. En la inmunistoquímica son alfa-SMA positivo, desmina positivo, SOX10 y S100 negativo. El leiomioma cutáneo, acá tenemos un ejemplo con un nódulo bien definido que se encuentra en la dermis. Microscópicamente a mayor aumento, formado por esas células afusadas que forman fascículos, haces entrelazados de distintas formas, espiriforme, arremolinada. Las células no tienen atipía, tienen un citoplasma eosinófilo. Acá lo podemos ver, ya lo mostramos a mayor aumento. Ese núcleo oval, ese citoplasma rosado. Acuérdense que pueden también tener estos cambios degenerativos. Rhabdomioma, tumor benigno de músculo estriado. Tenemos los tipos clínicos: rhabdomioma del adulto, rhabdomioma tipo fetal, rhabdomioma de tipo genital. El ejemplo, rhabdomioma del adulto, que es raro, solitario, redondeado, polipoide, o desde el punto de vista de los síntomas, indoloro. Se localiza en la región de cabeza y cuello. También podemos encontrarlo en cavidad bucal, en lengua, en piso de boca, laringe,
faringe, cuello, macroscópicamente bien delimitado, de color marrón rojizo, de menos de 6 centímetros. Microscópicamente compuestos por células redondeadas o poligonales que tienen granulaciones. Esas granulaciones, si le hacemos una coloración de paz, da positivo, y si las observamos a mayor aumento, podemos ver las estriaciones transversales. Presentan o están separadas por delgados tabiques fibrosos. La inmunistoquímica, desmina positivo, miogenina positiva, MIOT D1 positivo, CD68 negativo. Acá podemos observar como un nódulo en la mucosa bucal en el carrillo, y microscópicamente estas células redondeadas, poligonales, granulares, que si las vemos a mayor aumento podemos observar las estriaciones transversales. Acá las vemos a estas células, repetimos, paz positiva, inmunistoquímica desmina positiva, miogenin positivo, MIOT D1 positivo, CD68 negativo. Continuamos con el neurilemoma. Desde el punto de vista clínico, el neurilemoma, que es una neoplasia de células de Schwann, también denominado schwannoma benigno, se da en pacientes de entre 20 a 50 años. Se localiza en cabeza y cuello, en las superficies flexoras de las extremidades superiores e inferiores. También se puede localizar en el mediastino posterior. Pueden ser lesiones solitarias, son de crecimiento lento, macroscópicamente son encapsulados, masas ahusadas o masas excéntricas unidas a las fibras nerviosas de color rosado, blanco o amarillento, menores de 5 centímetros. Desde el punto de vista de su microscopía, están formadas por dos componentes: un componente celular ordenado que se denomina áreas Antoni A y un componente mixoide laxo que se denominan áreas Antoni B. En este ejemplo podemos ver las áreas Antoni A, es decir, las áreas que son celulares. Estas áreas celulares están formadas por fibras, células fusiformes, compactas, dispuestas en fascículos cortos en empalizada, que lo podemos ver acá. Los núcleos se encuentran en empalizada, y las áreas Antoni B, que ya la vamos a ver en otra imagen, son áreas hipocelulares mixoides con células fusiformes de apariencia ondulada y están dispuestas al azar. Con respecto a la inmunistoquímica, S100 positivo, SOX10 positivo, CD34 positivo, NFP y actina negativos. En este menor aumento podemos ver las áreas Antoni B. Las áreas Antoni B habíamos dicho que son hipocelulares, mixoides, y las áreas Antoni A son las más celulares. Acá tenemos a mayor aumento áreas Antoni A. En las áreas Antoni A, formada por esos fascículos de células elongadas, fascículos cortos con células elongadas dispuestas en forma empalizada, formando filas, se pueden observar los cuerpos de Verocay. ¿Qué son los cuerpos de Verocay? Filas de núcleos, una fila, otra fila de núcleos en empalizada, separadas por sectores acelulares fibrilares. En las áreas Antoni A son abundantes los cuerpos de Verocay. Pasamos al neurofibroma. El neurofibroma solitario, localizado, se observa en pacientes sin enfermedad de von Recklinghausen como nódulos de crecimiento lento, indoloros, afectan ambos sexos, la edad de presentación de 20 a 30 años, localizados en la dermis o tejido celular subcutáneo. Desde el punto de vista macroscópico, como vemos acá, un neurofibroma cortado, por eso podemos ver la superficie de corte, tienen un color blanquecino, blanco amarillento. Acá tenemos, por ejemplo, áreas quistificadas, porque pueden tener
alteraciones o cambios secundarios degenerativos en algunos casos. Puede verse el nervio entrando y saliendo y se originan en este caso, se originan en nervios periféricos pequeños. Desde el punto de vista microscópico, contiene haces entrelazados de células elongadas con un núcleo oscuro, ondulado, haces de colágeno en cantidades variables, y también podemos observar material mucoide con la inmunistoquímica GC100 positivo, CD34 positivo y EMA positivo. La enfermedad de von Recklinghausen, tenemos un tipo que es autosómica dominante, que se denomina fibromatosis periférica, donde aparecen manchas café con leche en los primeros años de vida en las superficies no expuestas, y aparecen neurofibromas en todo el cuerpo durante la segunda infancia o adolescencia. Son tumores de crecimiento lento, pero que antes de la edad adulta pueden llegar a crecer, empezar a tener un crecimiento más rápido, y en el caso de los neurofibromas de tipo plexiforme, en general son, a pesar de que son neoplasias benignas, pueden ser localmente infiltrativas. Puede asociarse con trastornos de crecimiento, maduración sexual y del intelecto. Acá vemos las manchas café con leche y los múltiples neurofibromas. La fibromatosis central, tenemos tumores intracraneales e intraespinales que incluyen los neurilemomas acústicos, meningiomas, astrocitomas. Pasamos a los tumores de endotelio y tejidos relacionados, de los vasos sanguíneos, hemangioma, y de los vasos linfáticos, linfangioma. Hemangioma es uno de los tumores más comunes de los tejidos blandos. Edad, primera y segunda infancia, localización, las lesiones superficiales tienen predilección por cabeza y cuello y pueden ocurrir en órganos como hígado. Algunos remiten y en general tienen un potencial de crecimiento limitado. El hemangioma de la infancia, sinónimo de hemangioma juvenil, se da en la primera infancia en la región de cabeza y cuello. Son sobrelevados, de color rojizo, de consistencia blanda, son sangrantes y en el 90% de los casos remiten. Microscópicamente están formados por células endoteliales que tapizan espacios vasculares. Acá lo vemos. Esta proliferación de capilares se encuentra dispuestas en un patrón lobular, separados por septos de tejido conectivo. Acá vemos a mayor aumento, los capilares están bien empaquetados y apenas se pueden observar las luces. Como vemos acá, están señalados por flechas. Con respecto a la inmunohistoquímica de este tipo de hemangioma, el GLUT1 es positivo, como lo vemos acá. Entonces decíamos que el hemangioma o los hemangiomas son neoplasias benignas con un fenotipo vascular. Tenemos una de las variedades, es el hemangioma capilar lobular. La etiología está asociada con factores hormonales, como además también con el uso de anticonceptivos, con injuria, localizado en piel y mucosas en la región de cabeza y cuello. El tamaño generalmente es menor de 2,5 centímetros, puede ser la variedad capilar y la variedad cavernosa. Acá tenemos el ejemplo de la variedad capilar. Microscópicamente tenemos múltiples capilares que generalmente se disponen alrededor de vasos dilatados. Con respecto a el estroma, es fibromixoide, la inmunohistoquímica SMA positivo, que tiñe los pericitos, y las células endoteliales con CD34 y CD31. El hemangioma cavernoso es menos frecuente que los capilares, localizado en la parte superior del cuerpo. Desde el punto de vista clínica
clínicos son azulados, tienen ese aspecto lobulado, la consistencia blanda, son sangrantes, menos circunscriptos y no tienen tendencia a la remisión. Desde el punto de vista microscópico podemos ver que están compuestos por vasos dilatados llenos de sangre tapizados por un endotelio aplanado. El síndrome de Maffucci está compuesto por hemangiomas y por encondromas, por fracturas patológicas y tumores malignos como el condrosarcoma, que son malignizaciones de los condromas. Linfangiomas son tumores de vasos linfáticos, la edad de presentación, primeros años de vida, localización cabeza y cuello y axilas, cuando son profundos en pulmones, vaso, hígado y huesos. Macroscópicamente son masas uniquísticas o multiquísticas, blandas, fluctuantes, que aumentan de tamaño. Acá vemos un ejemplo en cavidad bucal, en la lengua, también se pueden localizar en sectores de cabeza y cuello como fosa supraclavicular, se pueden localizar además en el ángulo, por debajo del ángulo de la mandíbula, en los labios, en la mejilla y en la lengua, como en este caso. Desde el punto de vista microscópico, están formados por un endotelio atenuado, vasos linfáticos dilatados, múltiples, que tienen un contenido proteináceo con linfocitos. Bueno, ha sido todo por hoy. Buenas tardes.